Saludos y bienvenidas a este nuevo análisis. Hoy nos metemos en un mundo que, a primera vista, suena súper técnico, la modelización de la deuda soberana. Pero la realidad es que es clave para entender cómo respira la economía de un país. Totalmente. Es un tema que parece muy árido, pero es justo el cruce de caminos donde las matemáticas se dan la mano con decisiones que nos afectan a todos. Fascinante, de verdad. Pues sí, y para guiarnos tenemos un paper académico de Andrés Sosa y Ernesto Mordetsky, que se titula Modeling Uruguayan Debt Through Gaussian Models. Nuestra misión hoy es desmenuzar por qué alguien se tomaría la molestia de crear un modelo matemático para algo que parece tan tangible como los bonos de un país. Claro. Exploraremos los desafíos de un mercado como el uruguayo y las soluciones que proponen los autores. Es una ventana a la ingeniería financiera pura y dura. Exacto, y que nadie se asuste con los nombres. Al final, el objetivo de todo esto no es tener una ecuación bonita, es crear una herramienta que te dé una foto coherente, sin distorsiones, del valor de la deuda de un país. Claro. Y eso tiene unas implicaciones enormes para inversores, para los fondos de pensiones donde está el ahorro de la gente, y para el propio gobierno, que necesita un espejo fiable de cómo el mercado ve su salud financiera. De acuerdo, pues empecemos por el principio, que parece lo más lógico. La primera pregunta que me hago es, ¿por qué complicarse la vida? ¿Por qué no usar, sin más, los precios oficiales que ya publica el Banco Central de Uruguay, el BCU? ¿Dónde está el truco? Es que esa es la pregunta del millón y el origen de todo el estudio. El problema central, el corazón del asunto, es la iliquidez del mercado. Y para entender qué significa eso y por qué es un problema, primero hay que hablar de un concepto clave que menciona el documento, las curvas de rendimiento. La famosa curva de rendimiento, lo oímos nombrar mucho en las noticias económicas. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante para todo esto? A ver, imagina un gráfico muy simple. En el eje horizontal pones el tiempo. 1 año, 5 años, 10, 30, los plazos de vencimiento de los bonos. Vale. En el eje vertical, el interés, el rendimiento que te paga cada uno de esos bonos. Pues la línea que une esos puntos es la curva de rendimiento. Es una radiografía de la confianza en la economía de un país. Una especie de electrocardiograma financiero. Justo, es el pulso de la deuda. Lo normal, lo sano, es que la curva vaya hacia arriba. O sea, que te paguen más interés por prestar tu dinero a 30 años que a 1. Tiene sentido, ¿no? Asumes más riesgo a más largo plazo. Claro, lógico. Para un banco central, esa curva le chiva lo que el mercado espera que pase con la inflación y los tipos. Para un inversor, es la brújula para valorar activos y gestionar sus riesgos. Es una herramienta absolutamente vital. Entendido. Es el pulso de la deuda. Entonces, volviendo al problema inicial, ¿cómo afecta la falta de liquidez a este pulso? Pues lo distorsiona por completo. Liquidez, en cristiano, significa que hay mucho movimiento, muchos compradores y vendedores haciendo transacciones constantemente. Ya. En el mercado de bonos uruguayo, como en el de muchos países emergentes, esto no siempre pasa. Puede que un bono concreto, digamos el que vence en 2045, no se negocie en absoluto durante días o incluso semanas. No hay ni una sola operación. Pero, un momento. Si no se negocia, no hay precio. Y sin embargo, has dicho que el Banco Central de Uruguay tiene la obligación por ley de publicar un precio para ese bono, todos los días. ¿Cómo lo hacen? Ahí está la madre del cordero. Si no hay una transacción real, ¿de dónde sacan el precio? Pues el BCU usa una metodología jerárquica, una especie de plan B y plan C. A ver. El plan A, el ideal, es que si el bono sí se ha negociado bastante, se usa una media ponderada de esos precios reales. Perfecto. Vale, eso tiene lógica. ¿Y si no se ha negociado? Aquí empieza lo interesante. Plan B. Si el bono vence en menos de un año, se interpola. Básicamente, se calcula un punto intermedio entre el precio que tenía ayer y el valor que tendrá cuando venza. Es una estimación razonable para plazos muy cortos. Entiendo. Pero, ¿y para el resto? Que imagino que son la mayoría de los bonos a largo plazo, que no se negocian. Y exacto. Para todos los demás, que son la mayoría, viene el plan C. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. El BCU calcula un índice, una especie de bono medio ideal, que es un constructo totalmente teórico. Vale. Y el nuevo precio de un bono que no se ha negociado es simplemente su precio del día anterior multiplicado por lo que haya variado ese índice general. Espera. Me estás diciendo que la mayoría de los precios que se publican no vienen de una compraventa real, sino de coger el precio de ayer y aplicarle un factor de corrección genérico para todos. Suena un poco a
un apaño. Bueno, es una solución pragmática a un problema real, pero sí, las consecuencias son las que te imaginas. La principal es que la mayoría de los precios son sintéticos, calculados. Claro. Y un sistema así puede generar, y de hecho genera, inconsistencias teóricas. En finanzas a esto se le llama oportunidades de arbitraje. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues que en esa lista de precios oficiales podría darse el caso de que un bono a 10 años aparezca con un rendimiento mayor que uno a 15 años. Uf, Económicamente es un disparate. Es como si un banco te ofreciera más interés por un depósito a un mes que por uno a un año. No tiene ningún sentido. ya. Y aunque este arbitraje no se puede ejecutar en la práctica porque los precios no son de transacciones reales, sí crea un caos para los que están obligados por ley a usar esos precios, como los fondos de pensiones. Distorsiona por completo la valoración de sus carteras. Vale, ahora entiendo perfectamente el problema. Tienes una lista de precios oficial, que es, en parte, una ficción necesaria. Y esa ficción crea problemas teóricos que afectan a valoraciones reales. Y aquí es donde los autores dicen, vamos a intentar arreglar esto. Proponen construir sus propios modelos, empezando por los modelos de tasa corta. Exacto. Es el primer intento de poner orden en ese caos. Los modelos de tasa corta son un pilar clásico de las finanzas. La filosofía es bastante intuitiva. Intentan modelar la evolución de un único tipo de interés, el instantáneo, o de muy corto plazo. Y asumen que ese tipo es como la primera pieza de un dominó. Su movimiento, que es aleatorio, determina cómo caerán todas las demás, es decir, cómo se moverá la curva de tipos entera. Y dentro de ese enfoque, el estudio prueba dos variantes. Una simple y otra más compleja, por lo que veo. Sí, dos modelos con nombres que parecen de película de ciencia ficción, pero que son muy conocidos en el mundillo. El primero es el modelo de Vasicek. Vale. Es uno de los abuelos, de los años 70. Su gran característica, y también su gran limitación, es que usa un solo factor de incertidumbre, una sola fuente de aleatoriedad para todo. O sea, Esto implica que los movimientos de todos los tipos de interés, a 5, 10 o 30 años, están perfectamente correlacionados. Si uno sube, todos suben. que es como un coche con una sola marcha. Una simplificación grande de la realidad donde a veces los tipos a corto suben y los de largo bajan. Exacto. Pero es un primer paso muy útil. Y aquí los autores hacen algo muy inteligente. Prueban el modelo de dos maneras. Primero, usando todos los datos del BCU, con los precios buenos y los malos, y luego lo prueban usando solo los precios de transacciones reales. Que son muchos menos. Muchísimos menos. Y descubren que los resultados son muy parecidos. Esto es un hallazgo importante porque les da luz verde para usar la serie de datos completa, que es mucho más rica. De acuerdo, ese es el modelo simple, el coche viejo y fiable. ¿Cuál es el segundo, el más moderno? El segundo es el modelo G2++. Es la versión 2.0. En lugar de un factor de incertidumbre utiliza 2. Vale. Esto ya permite que la correlación entre los tipos a distintos plazos no sea perfecta, lo que es mucho más realista. Además, tiene una ventaja teórica crucial. Se ajusta por diseño a la curva de precios inicial del mercado. Esto significa que, en teoría, el día 1 no genera ninguna oportunidad de arbitraje. Entonces, la lógica diría que este modelo más complejo, el G2++, tiene que funcionar mucho mejor. Dos factores son mejor que uno, ¿no? ¿Fue así? Pues aquí viene una de las grandes sorpresas del estudio y una lección de humildad para los modelizadores. No funcionó como se esperaba. ¿Ah, no? Al calibrar el modelo G2++ con los datos uruguayos, los parámetros que obtuvieron eran muy peculiares. Encontraron una correlación entre sus dos factores de incertidumbre que era extremadamente negativa, casi de -1. ¿Y eso qué significa? Que cuando un motor empujaba para adelante, el otro empujaba para atrás con la misma fuerza. Es una analogía perfecta. El problema es que esta particularidad matemática, combinada con que a veces los factores tomaban valores negativos, provocaba que el propio modelo, al proyectar los precios, generara curvas con pendiente positiva. Es decir, estaba creando las mismas inconsistencias teóricas que pretendía eliminar. No me lo puedo creer. El modelo predecía que un bono a 15 años podía ser más barato que uno a 20. O sea, que el remedio era peor que la enfermedad. Contratas al ingeniero más sofisticado y resulta que te construye un puente que se tambalea más que el viejo. En cierto modo, sí. Es una lección fantástica de que más complejidad no siempre es mejor. El gráfico 3D que hay en el estudio es demoledor. Es una superficie que muestra los precios de los bonos.
Y en lugar de ser una superficie suave y descendente como debería, en ciertos periodos aparecen valles y crestas anómalos. Claro. Esas son precisamente las oportunidades de arbitraje teórico que un modelo tan avanzado no debería permitir jamás. Un resultado totalmente inesperado. Me imagino que los autores no se rindieron ahí. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Probaron un ángulo completamente distinto? Exacto. Un cambio de paradigma total. Abandonan la idea de la tasa corta y se pasan a una segunda familia de modelos, los HJM, por sus creadores Heath, Jarrow y Morton. El enfoque es fundamentalmente distinto. A ver, si los modelos de tasa corta eran como intentar adivinar el movimiento de toda una fila de dominós fijándote solo en la primera pieza, ¿qué hacen los HJM? Tu analogía del dominó es perfecta. Los modelos HJM dicen, ¿y por qué no dejamos de obsesionarnos con la primera pieza y modelamos directamente cómo se va a mover toda la fila de dominós a la vez? Ah, En lugar de derivar la curva entera desde un solo punto, modelan la dinámica de toda la curva de tasas a plazo o forward rates de golpe. Las forward rates, o sea, lo que el mercado espera que sea el tipo de interés a 5 años, pero dentro de 3 años, por ejemplo. ¿Suena mucho más completo? lo es. Y la genialidad de esta metodología, su principal razón de ser, es que está diseñada por construcción para ser libre de arbitraje. Parte de la curva de mercado que observa hoy, sea como sea, con sus imperfecciones, y te asegura que la evolución futura que proyecta será coherente. No generará esas anomalías del G2++. Y de nuevo, dentro de esta nueva filosofía, el estudio analiza dos versiones, una simple y otra más compleja. Correcto. La primera es el modelo de Hawley. Es la versión más básica, que asume que la volatilidad de los tipos de interés es constante en el tiempo. Y luego está el modelo de Hull-White, que es más flexible. Permite que la volatilidad cambie. En este caso concreto, se asume que decrece exponencialmente con el tiempo. Tiene sentido, claro. Sí, tiene mucho sentido económico. La incertidumbre sobre dónde estarán los tipos dentro de un año suele ser mayor que la incertidumbre sobre dónde estarán dentro de 25. El documento hace una distinción aquí que me parece crucial. Dice que estos modelos se calibran en lugar de estimarlos como los anteriores. Suena un detalle técnico, pero intuyo que es un cambio de mentalidad importante. Es una diferencia filosófica y práctica abismal. Estimar, como se hizo con los modelos de tasa corta, es un ejercicio casi de física. Coges datos históricos de muchos años e intentas encontrar unos parámetros fijos, una especie de ley universal que crees que gobierna los tipos de interés. Buscas la fórmula secreta que ha funcionado en el pasado y asumes que seguirá funcionando. Eso es. En cambio, calibrar, que es lo que se hace aquí con los HJMs, es un ejercicio de humildad. Es mucho más pragmático. Cada día tomas una foto de los precios de mercado de hoy, de un puñado de bonos que sí son líquidos. ¿Vale? ¿Mm? Y te preguntas, ¿qué valores de los parámetros de mi modelo hacen que los precios teóricos que genera se parezcan lo máximo posible a los precios reales que estoy viendo ahora mismo? Ah, o sea que los parámetros no son fijos, cambian cada día. No buscas una ley universal, buscas el mejor mapa posible para el terreno de hoy. Exactamente. Es como un meteorólogo que actualiza su previsión cada día con los últimos datos, en lugar de un físico buscando una ley atemporal. Los gráficos 4 y 5 del estudio lo ilustran de maravilla. No ves un único valor para los parámetros. Ves una serie de puntos, uno por cada día del año 2014. Ya. Se ve claramente cómo los parámetros del modelo bailan día a día, adaptándose a las condiciones del mercado. El modelo abraza la realidad de cada día. ¿Y el resultado de este enfoque tan dinámico? ¿Cuál es? Pues como muestra el gráfico 6, es un ajuste casi perfecto. En un día concreto, el modelo HJM de Hull-White es capaz de replicar con una precisión asombrosa los precios de mercado que sí se observaron, y a partir de ahí puede rellenar todos los huecos de los bonos que no se negociaron de una forma matemáticamente coherente y sin arbitraje. Vale. Después de este viaje por modelos gaussianos, tasas cortas y curvas a plazo, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Por qué es relevante todo esto fuera del mundo académico? Pues la conclusión principal es rotunda. Los modelos de la familia HJM, y en particular el de Hull-White por su flexibilidad, se adaptan infinitamente mejor a la realidad del mercado de deuda uruguayo. Proporcionan una herramienta estable, coherente y por diseño libre de arbitraje para ponerle precio a toda la gama de bonos en dólares. Y esto tiene aplicaciones prácticas inmediatas. O sea, para un gestor de un fondo de pensiones, por ejemplo, es tesoro. Es fundamental.
para esos agentes del mercado, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, que por ley deben usar los precios oficiales del BCU, ahora tienen una metodología alternativa y robusta. Claro, para contrastar. Pueden contrastar, tener una segunda opinión y obtener una valoración económica mucho más precisa de sus carteras. Esto es clave para gestionar bien el riesgo. Y no solo eso, abre la puerta a valorar productos más complejos, los derivados, como los swaps de tipos de interés, Ya. que el documento menciona que empezaban a aparecer. Sin un modelo coherente como este, ponerles un precio justo es prácticamente imposible. Y para el propio gobierno y el Banco Central es como tener un espejo mucho más nítido. Totalmente. La curva de rendimiento que se obtiene con este modelo, que se ve en el gráfico 3D final del estudio, es un termómetro económico mucho más fiable. Al estar libre de las distorsiones de la iliquidez y de los apaños del sistema oficial, refleja de forma más pura las expectativas reales del mercado. Claro, les permite evaluar sus políticas. Justo, evaluar si sus políticas están funcionando y anticipar tendencias. En resumen, si lo he entendido bien, es como pasar de tener un mapa con muchas zonas en blanco y otras dibujadas a mano alzada, a tener una imagen por satélite completa y de alta resolución, construida de forma inteligente a partir de los pocos puntos de referencia fiables que tienes cada día. Esa es una excelente manera de resumirlo. Se construye una imagen completa y consistente a partir de las pocas piezas de información real y fiable que ofrece el mercado. Pues repasemos las ideas clave de este análisis. La primera, y me parece muy potente, es que ni siquiera los precios oficiales de los bonos de un gobierno son sagrados. Pueden tener inconsistencias, sobre todo en mercados con poco movimiento. Lo oficial no siempre es lo económicamente coherente. Cierto. La segunda idea es que la creación de modelos financieros es un proceso de prueba y error, de humildad. Los modelos más simples pueden quedarse cortos, pero a veces, como vimos con el G2++, los más complejos y teóricamente superiores pueden fallar estrepitosamente. Al chocar con la realidad. Exacto, al chocar con las peculiaridades de los datos del mundo real. Y la tercera, que me parece el gran cambio de mentalidad, es la que demuestra el enfoque HJM. En lugar de intentar predecir el futuro basándose en una ley rígida del pasado, se centra en construir la representación más fiel y coherente del mercado actual. Y para gestionar riesgos en el día a día, este enfoque es mucho más potente. Totalmente. Para terminar, hay una reflexión final que el propio documento sugiere y que me parece fascinante. Estos modelos HJM consiguen su objetivo. Construyen una curva de precios perfecta, sin arbitraje, una imagen matemáticamente elegante y limpia. Vale. Pero no olvidemos que lo hacen a partir de los datos de un mercado que es, por definición, imperfecto y con muy pocas transacciones. Es una paradoja muy interesante. Creas la perfección a partir de la imperfección. Exacto. Y eso plantea una pregunta filosófica casi. ¿Este modelo está revelando el verdadero valor económico de la deuda? ¿Una especie de verdad platónica que estaba oculta? ¿O es una idealización? O más bien, está creando una versión idealizada, una maqueta perfecta de un edificio que en la realidad tiene grietas y goteras. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el precio perfecto del modelo se desvía mucho de la única transacción real que se ha habido ese día? ¿A quién creemos? ¿Al modelo elegante o a la cruda y solitaria realidad de esa compraventa? El eterno dilema entre el mapa y el territorio. Una pregunta que sin duda dejamos en el aire. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.